Tlanestili noikniuan namechtlajpaloa nipa intonali. Este decreto, este trabajo, debemos de hacerlo si queremos, porque es muy poderoso, es un compromiso muy fuerte y que vamos a hacerlo frente al espejo. Hagan de cuenta, este es mi espejo, ya sea de obsidiana o el espejo que utilizamos en casa. Dice así: Tlaninenemi Xinechiyekanti, tlanimoteltia uan nimomohtia, nimotlahtolixpoluia uan nimoxipaltia xinechmikti. Ipan moyolo, ipan motlamachilis, ipan monemilis, ipan nehuatzin amo nitemachtiani, amo nitlayekanquetl aquetzamani. En español castellano mexicano: si avanzo, sígueme. Si me detengo, retrocedo, me bloqueo y tengo miedo, tengo duda, tengo deseos, mátame. Mátame en tu corazón, en tus pensamientos, en tu existir, porque no soy buen ejemplo para ti. Mátame en tu existir, porque yo no sirvo como tu maestro, no como tu guía. No soy aquel que dice ser como el agua inamovible. Es un juramento, es un decreto, es una clave que sí o sí nos obliga a avanzar. ¿Te atreverías a hacerlo? Y no te estés comprometiendo con tu pareja, con tu familia, con tu jefe. No, te estás comprometiendo contigo mismo. Por eso es que este decreto, el de si avanzo, sígueme. Si retrocedo, si tengo miedo, si me detengo, mátame. ¿A quién me le estoy declarando? ¿A quién le estoy rindiendo juramento? A aquel que estoy viendo en el espejo, a mí mismo. Sí, porque a nuestro temachtiani, a nuestro guía, al otro hermano, le podemos engañar, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Es un decreto, es un compromiso, es un pacto, si ustedes lo quieren ver así, pero no con nadie más, contigo mismo. Pues si dudas, si tienes miedo y no quieres avanzar, pues lo correcto es que mates a ese otro ser para que ese otro ser, ese nuevo ser, sí quiera avanzar contigo. Sí o sí, triunfar.